Entonces, estamos en Hebreos 7:21. Pero Yahshua se convirtió en Cohen Gadol por el juramento que Yahweh juró cuando le dijo: Yahweh ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres Cohen para siempre. ¿Por qué? Porque Yahshua todavía no había venido en cuerpo y sangre y huesos. Yahshua vino en una teofanía, nada más, para presentarse ante Abraham y bendecirlo, porque no podían continuar. Acuérdese que iban creciendo las ceras, las descendencias, y se iban haciendo más malas cada día. Iban creciendo los descendientes de Nimrod, Sodoma y Gomorra, iban haciéndose más perversos cada día. Entonces Dios tenía que mandar a Yahshua para que bendiga a Abraham. Entonces dice, también esto demuestra cuánto mejor es el pacto por el cual Yahshua es garante. El primer pacto fue de Abraham, fue de Moisés. El primer pacto de Dios fue a través de Moisés con su pueblo. Cuando ya habían hecho el becerro de oro, Moisés rompió las tablas del coraje y regresó como perro con el rabo entre las piernas, como perro arrepentido ante el Señor en el monte Sinaí, a rogarle que le dé otras tablas porque las otras las rompió del coraje. Entonces Dios nuevamente le dio las tablas escritas con el dedo de Dios. Así que si alguien le dice que la Biblia no fue escrita por Dios, sino que fue escrita por hombres, dígale, las tablas, las primeras tablas de los mandamientos de Dios fueron escritas con el dedo de Dios. Y de ahí toda la palabra de Dios, toda, absolutamente toda, Dios le dictó a sus apóstoles y a sus profetas la palabra para que ellos escribieran. Por eso, ¿por qué es que cuando una casa está tan cargada de demonios, usted va y lee la palabra un día y va al otro día y vuelve a leerla y a releerla y a releerla? Va el tercer día. A veces nos ha tocado 7 días en una sola casa que ha estado maldita, porque han hecho la ouija, porque han hecho orgías, porque han hecho barbaridades. 7 días para que se cierre el Seol, un infierno abierto ahí, y para que se vayan los demonios de ese lugar. ¿Ya? Entonces, recuerde que por los pecados usted puede abrir un Seol, puede abrir un mini infierno en su casa. Entonces, el primer pacto fue de Moisés, bajó ya con las segundas tablas que Dios le dio, hizo matar un corderito, cogió la sangre del corderito, cogió ¿cómo le llaman a esto? Como un pincel que lo hacían con la lana del borrego, y lo empapó y lo tiró a todo el pueblo y tiró sobre las tablas de la ley. Entonces eso fue el primer pacto de sangre entre Dios y los hombres. Y el segundo pacto de sangre lo hizo Yahshua, que dio su vida por nosotros y derramó su sangre bendita por nosotros. Él fue el hacedor del segundo pacto, que era mejor que el primero, porque el primero era con la sangre de un animal, de un corderito, y el segundo fue con la sangre del mismísimo Dios, del Hijo del Dios Altísimo, que vino en esencia y tomó forma de hombre aquí en la tierra. Tomó forma de hombre y se hizo hombre de carne y sangre para ser pariente directo de Adán, para que el diablo no pudiera objetar eso.
Yahshua tenía que venir como hombre de carne y hueso. Y el que dice lo contrario es satanista. Créame. Y lleva pecado. Entonces dice, el pacto por el cual Yahshua es garante. Dice también en Hebreos 7:22. También esto demuestra cuánto mejor es el pacto por el cual Yahshua es garante. Además, los actuales Kohanim, los actuales sacerdotes, son muchos debido a que por la muerte son impedidos para poder continuar su oficio. Porque se mueren, como se murió el Bergoglio de viejo. Pero como él vive para siempre, como Yahshua vive para siempre, su posición de Cohen no se transfiere a nadie más, porque Yahshua es eterno. Por eso su posición de sumo sacerdote no se transfiere a nadie. Y consecuentemente, él es totalmente capaz de salvar a aquellos que se acercan a Yahweh por medio de él. ¿Por qué? Porque usted ya aceptó el sacrificio de Yahshua en su vida. Pidió que lo adoptaran y pidió a Yahshua que le perdonara sus pecados y lo lavara con su sangre bendita. Y cuando usted se acerca al Padre Yahweh, Yahweh ve la sangre de su Hijo sobre usted. Por eso lo perdona y no lo mata ipso facto como era antes. Y consecuentemente él es totalmente capaz, Yahshua es totalmente capaz de salvar a aquellos que se acercan a Yahweh por medio de él, puesto que él vive para siempre y por tanto es capaz de interceder en nombre de ellos. Es el único al que escucha Yahweh, es el único que puede interceder por nosotros, no ninguna virgen ni ningún santo. Este es el tipo de Cohen Gadol que llena nuestras necesidades. Ese es nuestro Cohen Gadol. Kadosh, santo, sin maldad, sin mancha, apartado de los pecadores y elevado más alto que los cielos. Ese es el Cohen Gadol que tenemos, Yahshua HaMashiach. Uno que no tiene las necesidades diarias como otros sacerdotes, como otros Kohanim Agadolim, como otros sumos sacerdotes, como el cura Juan León XIV y como el Francisco Bergoglio, que no, dice, no tiene las necesidades diarias como otros Kohanim Agadolim de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados, o sea, de estar arrodillados pidiendo perdón por sus pecados, porque Yahshua no peca. Y solo entonces por los del pueblo. Les piden perdón primero por sus pecados y después piden perdón por el mundo. Porque él ofreció, porque Yahshua HaMashiach ofreció un sacrificio una vez por siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, Yahshua hizo un sacrificio, el más grande y el más doloroso, asesinado como un criminal sin haber cometido ningún pecado. Porque la Torá designa, la Torá, los 5 libros de la ley, designa Kohanim Hagadolim a hombres con debilidades, como el Juan León XIV, como el Bergoglio, con debilidades, pero el texto que habla sobre el juramento, un texto escrito después en la Torá, designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Por eso Yahshua no es como los curas dicen, que murió el Viernes Santo a las 3 de la tarde y ya el domingo en la mañana, aleluya, resucitó. Es la mentira y el engaño más grande, porque Yahshua murió 3 días completos y 3 noches completas. En las 3 noches completas, en los 3 días que estuvo muerto, bajó hasta el infierno,
a predicarle a las almas que estaban ahí, que no lo habían conocido, y bajó a decirles que él era el Mesías prometido. ¿Sí? Y ¿por qué vamos a Hebreos 8, el mediador de un nuevo pacto? Aquí está el punto principal de todo lo que hemos estado diciendo. Nosotros ya tenemos tal Cohen Gadol, ya tenemos a Yeshua, así como ha sido descrito. Y él sí se sienta a la mano derecha del Ha-Wedulá, del Altísimo Altísimo, en el cielo. Allí sirve en el lugar Bakon Kadosh, en el lugar santísimo. Esto es el verdadero tabernáculo de reunión, el cual fue erigido por Yahweh y no por seres humanos. Porque todo Cohen Agadol es designado para presentar ofrendas, todo papa de esos papanatas, porque todo Cohen Agadol es designado para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual este Cohen Gadol también tiene que tener algo que ofrecer. ¿Por qué Juan León 14 para decirse sumo sacerdote o sumo pontífice? ¿Por qué no dio la vida primero en una estaca? Lo mismo el Bergoglio. ¿Por qué no dieron su vida primero en la estaca? Eso es lo que tenían que hacer para ser Cohen Agadol. No es que aquí yo vengo, ay, santo, santo, aleluya, ya soy el sumo sacerdote. No. Las cosas no son tan facilitas, no son tan simples y sencillas las cosas de Dios. Tienen un trasfondo espiritual santo, 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 que tiene que ser entendido por la gente para que Dios no vean que están ignorando a un Dios estúpido, sino que están ignorando al más grande creador, al Padre que nos creó en el vientre de nuestra madre y que hizo toda la creación y que nos ama. Ahora bien, si él estuviese en la tierra, ni siquiera sería Cohen, ni siquiera sería sacerdote, puesto que ya hay Coanim, o sea, ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la Torah. Si Yeshua estuviera en la tierra, ni siquiera tuviera necesidad de ser sacerdote. Pero a lo que ellos están sirviendo es solo una copia y una sombra de las cosas originales del cielo. Pues cuando Moshe estaba listo para erigir el tabernáculo, Yahweh le advirtió: mira que hagas todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea, cuando Moshe subió a la punta del monte Sinaí, Dios le abrió los cielos y le mostró el tabernáculo que tenía en el cielo para que Moisés baje y lo haga igualito. Acuérdese que Moisés en ese tiempo era prácticamente un ingeniero, un arquitecto, un ingeniero civil, un arquitecto, porque él era el que diseñaba todos los templos y todos esos ídolos gigantescos que tenía Egipto, ¿no? Mira que hagas todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, le dijo a Moshe, porque le mostró el tabernáculo que estaba en el cielo. Por eso Moshe lo pudo hacer igualito. Pero ahora la obra que le fue encomendada a Yeshua es muy superior a la de ellos, así como el pacto del que es mediador es mejor, porque este pacto ha sido dado como Torah sobre la base de mejores promesas. Entonces, al ser, ¿usted qué prefiere? ¿Que Moshe, que era un hombre, sea el mediador del pacto,
y no sea Yeshua. Mejor Yeshua, pues, ni boba que fuera. En verdad, si el primer pacto no hubiera tenido terreno para encontrarle defectos, no hubiera sido necesario un segundo pacto. Pero desgraciadamente la Torá no cambió a nadie. Porque Yahweh sí encuentra falta en el pueblo cuando dice, miren, los días vienen, dice Yahweh, cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Yahudá un nuevo pacto. Ya Dios se dio cuenta que el primer pacto había fallado, porque la gente más perversa no se pudo hacer. No será como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos por su parte no permanecieron fieles a mi pacto. Así que yo, por mi parte, desistí de preocuparme con ellos, dice Yahweh, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, dice Yahweh, pondré mi Torá en sus mentes. Eso es para este tiempo. Ya el que se condena es porque quiere condenarse, porque quiere irse al infierno. No es porque Dios no lo está ayudando. Mire hasta lo último que hace Dios. Dice, pondré mi Torá, o sea, todos los 5 primeros libros de las leyes. Pondré mi Torá en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Entonces, en este momento, el que no quiere ser sensible a la palabra es porque no le da la gana, no porque Dios no lo ha querido ayudar. La escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos ni a sus hermanos diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde el menos importante hasta el más grande de ellos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto el Señor? Que pondrá toda la Torá en el corazón y la mente de la gente, que ya no habrá necesidad de que otros le enseñen, sino que ya cada uno sabrá lo que es la palabra, pero todavía no hemos llegado a esos momentos porque todavía la gente está escuchando a los lobos, está escuchando a esos pastores que ya apostataron hace años, destruyeron ya la iglesia cristiana evangélica y ahora quieren volver a tomar fama y la gente hasta los defiende. Porque seré misericordioso para con sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al usar el término nuevo, él ha hecho el primer pacto viejo y algo que se está haciendo viejo, algo en el proceso de envejecimiento, está en camino de desaparecer completamente. Hemos terminado hasta Hebreos 8. Creo que ha quedado bien explicado sobre lo que es Cohen Gadol y regresamos a ¿en cuál nos quedamos, Omar? Génesis. Promete a Abraham un hijo. Génesis 15. Ese es el próximo video que nos toca hacer. ¿Sí? Entonces, terminemos de orar, hermano. Gracias, Abba Yahweh bendito, por habernos dado la bendición de haber podido estudiar tu palabra bendita, por habernos enterado que tú eres nuestro único Cohen Gadol, nuestro único sumo sacerdote, nuestro único intermediario entre el Abba Yahweh y nosotros y la humanidad. No hay nadie más, nadie más. Y que el primer pacto fue hecho con Moisés y la sangre del Cordero, con el pueblo de Dios, y el segundo pacto fue con el divino Cordero, que es Yeshua, el Mesías, que derramó su sangre bendita por nosotros. Ese fue el segundo pacto. Te damos gracias, Señor, por este sacrificio tan grande que hizo tu amor tan inmensamente grande por nosotros. Te imploro con todas las fuerzas de mi ser que todos mis hermanos entiendan
y vayan leyendo todos los videos. Ya he sacado todos los videos que habían para que solamente puedan leer los videos de tu estudio de la palabra, nada más. Y para que no se entretengan en otras cosas, Señor. Te imploro en el nombre santo de Yeshua HaMashiach por todas las personas que están escuchándome y viéndome, por todas las personas que se han interesado por tu palabra bendita. Te adoramos, Abba Yahweh, te adoramos, Yeshua HaMashiach, te adoramos, Ruach HaKodesh. Bendito seas, mi Dios glorioso. Aleluya, aleluya, amén. Amén.